Entonces, pues bueno, la clase pasada planteamos un poquito estos conceptos básicos, ¿sí? Y solicitamos que vieran este video para que es la historia de cómo inventó y cómo es que funciona el manómetro, ¿sí? Mostramos algunos de estos experimentos, vimos los videos con detalle. Y les voy a subir una presentación PowerPoint, una versión de este mismo PowerPoint que trae las ligas de cada uno de estos videos. Todos estos videos los van a encontrar en YouTube, ¿sí? Si es que quisieran revisar algún otro, además de que hay más variantes, ¿no? O sea, no es el único estilo de experimentos que hay para presión hidrostática, pero sí son como los más generales, los más representativos y sobre todo, o sea, como son experimentos grandes, pues son bastante impresionantes. Entonces, de todos los datos que vimos, de los videos que platicamos de distintos aspectos, vemos que la presión hidrostática depende principalmente de dos cantidades. Depende de qué tan denso es el fluido y depende de la altura de la columna del mismo fluido, que fue lo último que vimos en el video del manómetro con Torricelli. Entonces, para poner esto en contexto, recuerden que en el video, eh, para, para hacer el vacío estaban una columna de un poco más de 10 metros de alta, ¿sí? Para hacer el manómetro con agua, mientras que con mercurio, que es una sustancia muchísimo más densa, pues bueno, se requiere un manómetro. El manómetro se puede reducir a prácticamente 76 centímetros, ¿no? Y pues bueno, a mayor columna, pues quiere decir que hay mayor presión hidrostática. Por lo tanto, la fórmula para calcular las presiones hidrostáticas es muy sencilla. Es la densidad del fluido por la gravedad por su altura, ¿sí? Entonces es esta sencillísima relación. Y existe esta versión alternativa de la fórmula, donde, si ustedes recuerdan de la clase de la semana pasada, densidad por gravedad, pues corresponde al peso específico. Entonces, si ustedes saben el peso específico de la sustancia y la multiplican por la altura de la columna, con eso pueden calcular la presión hidrostática, ¿sí? Y las unidades de la presión hidrostática, nuevamente en el sistema internacional, corresponden a los pascales. Entonces, la densidad entra en kilogramos por metro cúbico, la aceleración de la gravedad va en metros sobre segundo al cuadrado y la altura, pues sabemos que tiene que estar en metros, ¿sí? Entonces, para deducir esta fórmula así muy sencillamente, lo que vamos a hacer, una de estas m's la vamos a cancelar con una de estas m's cúbicas por acá, para que nos quede 1 sobre metro cuadrado, que son las unidades de área, y las otras letras que nos quedan son kilogramo, metro, segundo al cuadrado, que corresponden a newtons, y ya habíamos platicado que newton entre metro cuadrado son pascales, ¿sí? Entonces, lo más importante de la presión hidrostática es la profundidad, es el principal parámetro. Entonces, por ejemplo, en el recipiente 1, 2 y 3, por ejemplo, en los recipientes 1 y 2 tenemos exactamente la misma presión hidrostática en el punto A, que es decir, el punto más profundo, ¿sí? Por ejemplo, la presión hidrostática en los puntos más altos, como no hay columna de líquido, podemos hablar de una altura cero. Entonces quiere decir que aquí no hay presión hidrostática. Ahí hay otra presión hidrostática, pero que le llamamos atmosférica, de acuerdo a lo que habíamos platicado, de acuerdo también a lo que se vio en el video de Torricelli. Entonces, recipiente 1 y 2 tienen la misma presión hidrostática. El recipiente 3 tiene menor presión hidrostática, porque tiene una columna de líquido más pequeña, mientras que acá es de medio metro, pues acá tenemos 30 centímetros de columna. Entonces, la forma del recipiente no importa, no lo vayan a confundir con la presión mecánica, ¿sí? La presión mecánica, pues el área de contacto es importante, pero en el caso de la presión hidrostática, lo importante es la densidad y la altura de la columna de líquido. Incluso se tiene en algunos laboratorios unas tuberías muy vistosas como esta, donde uno podría pensar que la cantidad de líquido es la que determina la presión hidrostática, y no es cierto. En cualquiera de estas partes del fondo del tubo o a la misma sección de alturas, todos tienen la misma presión hidrostática, independientemente de la forma del tubo, independientemente si ese tubo es capaz de guardar más o menos líquido. Entonces, por ejemplo, vean cómo aquí todos están nivelados,
Si existiera más presión hidrostática en alguno de estos tubos por culpa de la forma, pues bueno, alguno de estos tubos debería estar más lleno o más vacío, dependiendo si su presión hidrostática fuera más grande o más pequeña. Entonces, si escogemos esta altura, este nivel de profundidad, ahí vamos a encontrar la misma presión hidrostática. Lo mismo en el fondo. Entonces, lo más importante es la variable H. La forma del tubo no importa, ¿sí? ¿Y en qué punto hay más presión? Pues bueno, hay más presión en el punto B. ¿Por qué? Porque la altura de la columna de líquido es más grande, ¿sí? Esta la podemos poner como H mayúscula y esta pues es una altura más pequeñita. Y por lo tanto, como H mayúscula es más grande que H minúscula, uno espera tener mayor presión hidrostática en el punto B, ¿sí? Entonces aquí tengan cuidado de que el cero está en la superficie y la cuenta empieza hacia abajo, ¿sí? Otra vez volvemos a las diapositivas anteriores. A mayor profundidad tiene que haber más presión. Y bueno, pues para terminar la clase, ¿sí? Para terminar este tema de presión hidrostática, vamos a resolver estos simplísimos ejercicios. Antes de proseguir con la resolución de los ejercicios, ¿alguna duda o comentario? Digo, más allá de que a Dani se le fue el internet, o más bien anda fallando. Pues bueno, si no hay más comentarios, vámonos a los ejercicios. Entonces, calcular la presión hidrostática en el fondo de una alberca de 5 metros de profundidad si la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, este problema es bastante simple. La presión hidrostática es igual a, como ya lo mencionamos, la densidad por la gravedad, en este caso por la profundidad, ¿sí? Y para este ejercicio ya todas las unidades están en sistema internacional, entonces no hay que hacer ningún cambio. Aquí en el primer paréntesis van los 1000 kilogramos por metro cúbico. Después viene la gravedad. Bueno, la gravedad ya sabemos que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y finalmente esta profundidad, que corresponde a 5 metros. Entonces, con ayuda de su calculadora, basta con que hagamos 1000 por 9.8 por 5 y vamos a obtener 49.000 pascales. Como ya sabemos que estamos en el sistema internacional, podemos colocar directamente el resultado de 49.000 pascales o de manera un poquito más compacta 49 kilopascales, ¿sí? Que también se puede expresar de esa manera. Ejercicio número 2. Calcula la presión hidrostática en los puntos A y B del siguiente recipiente. Entonces, aquí tengan mucho cuidado con las medidas. Acuérdense que se mide de la parte de arriba a la parte de abajo. Entonces, el punto A está a una profundidad de 1.5, mientras que el punto B está a una profundidad de 1.5 más 2, es decir, de 3.5. No vayan a cometer el error de ver este 2 y sustituir 2 directamente en la fórmula. Entonces, en ese ejercicio hay que calcular dos presiones hidrostáticas. Entonces, este fue el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio número 2. Tiene dos incisos. Vamos a calcular la presión hidrostática en el punto A, que corresponde a esta fórmula. Y como se trata de agua, pues hay que utilizar el valor de la densidad del agua. Entonces el problema se hace idéntico, nada más que aquí va un 1.5. Entonces la presión hidrostática en el punto A es 9.8 por 1000 por 1.5. Y eso nos da 14.7 kilopascales, de acuerdo a lo que explicamos en el problema anterior. Para calcular la presión B, repetimos la técnica.
Nada más que ahora vamos a utilizar la profundidad del punto B, que es 3.5. Entonces aquí va 3.5. Por lo tanto, aquí va 1000. Ya aprendí mi calculadora. 1000 por 9.8 por 3.5. Y este da como resultado 34.3 kilopascales. Es decir, como debe de esperarse, pues la presión hidrostática en el punto B deberá ser más grande que la del punto A. Entonces, este es el ejercicio 2. Bastante simple, bastante sencillo. Entonces, bueno, como esto se está grabando, estos cálculos los voy a borrar. Los pueden ahí checar con calma en el video ya que lo subamos. O le pueden tomar captura en este momento, ¿sí? Por ahí veo una duda y aprovechan ustedes para tomar sus capturas o hacer los comentarios. Juan José, ¿cuál es tu duda? ¿De dónde sacó el 3.5? ¿Que no sería 2? Es justamente lo que les estaba diciendo. Acuérdate que de acuerdo a lo que les acabo de explicar, acá está el cero, ¿sí? O sea, aquí está cero. Y empiezas a contar hacia abajo. Entonces, si tú empiezas a caminar de aquí para acá, llegas a 1.5. Pero si tú caminas de aquí hasta donde se encuentra B, caminas 1.5 más 2. ¿Sí? Entonces, 1.5 más 2, disculpen la letra, pues te da el 3.5. Por eso usamos el 3.5. ¿Sí, Juan José? Sí, ya, gracias. ¿Sí? Entonces, cuando vean los dibujos o los datos de los problemas, por eso les insisto, tengan cuidado en la interpretación. O sea, son problemas, o sea, las fórmulas, los problemas que hemos estado viendo esta primera semana son muy simples, son muy sencillos, pero son engañosos, ¿sí? Son engañosos por las unidades, son engañosos por los dibujos, por la interpretación. Entonces, en ese aspecto, las fórmulas, los problemas son más sencillos en el curso de Física 2, pero sí, donde sube la dificultad es en esta cuestión interpretativa. Entonces, bueno, vamos a borrar esto y vamos a hacer los problemas 3 y 4, que corresponden a los de acá. Calcular la profundidad a la que se encuentra sumergida un submarino en el mar cuando soporta una presión hidrostática de 8 por 10 a la 6 pascales, y nos dicen que la densidad de agua de mar es de 1020 kilogramos por metro cúbico. Es decir, como esta agua tiene disuelta sal, pues obviamente tiene un poquito más de densidad. Entonces, un tip interesante para la vida diaria: es más fácil flotar en el mar que flotar, por ejemplo, en un agua en un lago o en un cuerpo de agua cuya agua es dulce, ¿sí? Entonces, aquí nos están preguntando la profundidad, nos dan peso específico y nos dan presión. Entonces vamos a utilizar esta fórmula. La presión hidrostática es igual al peso específico por la altura. Y bueno, en este caso H no es una altura, es una profundidad. Ahí disculpen la costumbre de a la H darle la altura. Entonces, despejando la letra H, pues bueno, peso específico pasa dividiendo. Entonces vamos a tener la presión que nos han dado entre el peso específico del agua de mar. Y ojo, esto que nos están dando es la densidad, entonces necesitamos el peso específico del agua de mar. Para obtenerlo hay que recordar que multiplicamos la densidad por la gravedad. Y este cálculo lo podemos hacer aquí al momento. Entonces es 1020 kilogramos por metro cúbico. Y esto va multiplicado por 9.8. Entonces ahí va 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto de aquí es esto de acá, entonces lo sustituyo. Y el peso específico, simplemente, perdón, y la presión, pues la sustituimos, es 8 por 10 a la 6.
Entonces aquí ponemos 8 por 10 a las 6 pascales. Y ya que hagan esta cuentita con la calculadora, les va a ir quedando 800.3 metros. Es decir, con un manómetro ustedes pueden hacer, o sea, con un manómetro como el que se explicó en el video, ustedes pueden hacer un dispositivo para conocer la profundidad a la cual se sumerge algún vehículo o máquina tipo submarino, ¿sí? Por ejemplo, si quieren hacer un dron para que ande ahí explorando un lago o ande subiendo, bajando, o sea, esta es una manera muy sencilla de hacer el medidor de profundidad, ¿sí? A través de un manómetro. Y finalmente, un super clásico problema de la construcción: se bombea agua con una presión de 25 por 10 a la 4 pascales. ¿Cuál será la altura máxima a la cual puede subir el agua por la tubería si no consideramos las pérdidas por presión, ¿sí? Entonces, cuando quieren instalar una bomba de agua, y si ustedes conocen el calibre de la bomba o la presión que puede mantener la bomba, ya sea en PSI, en bar, en atmósferas, en milímetros de mercurio o en pascal, ustedes pueden saber esa bomba cuántos metros puede levantar el agua y hacer una instalación adecuada. O sea, no tener que comprar una bomba demasiado costosa. Obviamente, a mayor presión que maneje la bomba, pues será más costosa. Y pueden ahí minimizar. Si a ustedes les interesa una bomba que pueda levantar, que pueda succionar agua de un aljibe hasta una azotea, pues bueno, hay que considerar la profundidad del aljibe más el nivel de altura al cual ustedes quieren llevar el agua. Entonces, para hacer instalaciones o elecciones muy elementales de compras, esta formulita se torna bastante útil. Entonces, otra vez, presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad. En este caso, esta H aquí en el problema sí significa, en este contexto, pues una altura hasta donde ustedes quieren llevar al agua. Entonces, esto es simplemente la presión entre ρg. A ver, por ahí alcanzo a ver un comentario, si me permiten. Chicos, si no tienen internet, pues ya ven el video más tarde. Pues sí, así funciona esto. Ya saben, traten de conectarse ahí para... Profe, ¿sí? antes de que continúe con el problema, ¿me puede explicar bien el anterior? Es que yo lo intenté hacer con mi calculadora y a mí me da 8003.2 en vez de 803 y pues ahí me Mm, saca de onda. seguramente se habrá ido por ahí una cantidad. Mira, para que te quede bien, haz lo siguiente: o sea, el número de arriba, primero déjalo así, y haz la multiplicación de lo de abajo, ¿sí? O sea, haz 1020 por 9.8, lo cual te da 9996, ¿sí? Sí. Y entonces ya haces esa división, haces 8 exponente a la 6 entre 9996 y te va a dar el 800.3. A mí me sigue dando 8003.2. Se te está yendo un cero o fíjate, hay una tecla en tu calculadora, o sea, para escribir este número correctamente, el que te voy a poner ya sé que estás haciendo, no cometas el error de tu calculadora escribir por 10 elevado a la 6. Hay una tecla en tu calculadora que debe de ser como una E, ¿sí? O puede ser una tecla que dice exp. Sí, hay una que tiene X. Entonces, para escribir el número correctamente, Luis, lo que tienes que hacer es en realidad teclear en la calculadora como 8 exp y después escribir 6. Entonces, esto en tu Ok. calculadora significa esto de por acá. Y entonces ya se va a corregir.
Sí, ya salió correcto, entonces era eso. Sí, entonces, y de hecho, o sea, aprovechando que mencionas ese detalle, Luis, si tengan cuidado, o sea, en su calculadora, o sea, esto es la manera en la que se escribe en un libro, en un texto, pero en realidad en la calculadora tienen que utilizar las teclas correspondientes. En algunas otras calculadoras esto viene en minúsculas, ¿sí? Si tienen dudas de, por eso es bien importante que tengan su calculadora aquí a la mano para que vayan haciendo las cuentas y si no les da, pues, o sea, hacer las correcciones. Normalmente en estos exámenes les va mal no porque no se sepan las fórmulas o ese tipo de detalles, les suele ir mal desafortunadamente porque no se usó bien la calculadora, porque no se hizo un cambio de unidades, porque no se interpretó bien el número. ¿Sí? Entonces les pongo mucho énfasis en ello. Bueno, aquí prosiguiendo con el problema 4, pues, o sea, vean que el problema 3 y 4 son iguales, hay que despejar la altura. Y pues bueno, en este ejercicio ya nada más sustituimos los datos. Aquí va 25 por 10 a la 4. En este caso, Newton por metro cuadrado, pues ya son los pascales. Entonces ya los pongo directamente. Y acá abajo va multiplicado, perdón. Y acá abajo van otra vez estos valores. Bueno, en realidad va porque el problema 4 ya es agua normal, no es agua salada. Entonces, otra vez, este valorcito de la densidad del agua hay que sabérselo de memoria. Sale mucho en los problemas. No se gasten, no se malgasten el tiempo yendo a consultar un valor que de tanta práctica que hay que tener, deberían írselo aprendiendo de memoria. Entonces 1000 por 9.8, eso les va a dar 9800 y dividen 25 por 10 a la 4 entre 9800 y el resultado va a ser 25.5. Como estamos en sistema internacional, pues son metros. Entonces, una bomba de estas características puede levantar el agua hasta 25 metros de altura. ¿Sí? Si ustedes necesitan elevar más, o sea, tienen un edificio más alto que esto, pues bueno, esta bomba no sirve. O si ustedes quieren instalar una bomba de estas capacidades en su casa, pues bueno, están desperdiciando dinero. ¿Sí? Dinero y electricidad. Entonces, estos son los 4 ejercicios y vamos a hacer este último. ¿Sí? Este último es una verdadera sutileza. Entonces, vamos a borrar otra vez el editor de ecuaciones. Vamos a resetearlo. Y bueno, para medir la presión manométrica del interior de un cilindro de gas, se utilizó un manómetro de tubo abierto. El manómetro de tubo abierto es este tubo en forma de U que ustedes están viendo aquí. Entonces, al medir la diferencia entre los dos niveles de mercurio, ¿sí? Se encontró un valor de 15 centímetros de mercurio. Entonces queremos determinar la presión absoluta que hay dentro del cilindro en estas tres unidades, que son milímetros de mercurio, centímetros de mercurio y pascales. Entonces, este problema hay que entender conceptualmente qué es lo que está sucediendo aquí. Este cilindro tiene determinada presión, entonces esta presión, que la voy a señalar con los puntitos rojos, se lo pueden imaginar como las moléculas de gas, pues estas moléculas de gas se quieren salir del cilindro y generan una fuerza, una presión contra la columna, por eso la columna está desequilibrada. ¿Sí? Si este tanque no tuviera presión, en este manómetro de tubo abierto, las dos alturas deberían estar equilibradas. ¿Sí? De igual manera, si hubiera una presión negativa aquí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que la presión de aquí adentro fuera más baja que el exterior, la altura se encontraría, digamos, ganando del lado izquierdo y estaría más bajo del lado derecho. Entonces, eso es lo más importante para entender este ejercicio, cómo funciona el manómetro de tubo abierto. ¿Sí? En donde vean mayor altura quiere decir que del lado contrario debe haber presión. O donde vean menos altura quiere decir que del lado contrario debe de haber menos presión. Es decir, tiene que haber menos presión acá que en la parte del tanque.
Entonces nos piden calcular la presión absoluta. La fórmula de presión absoluta en las laminillas anteriores habíamos visto que es la presión atmosférica más la presión relativa, ¿sí? Esta presión relativa se puede cambiar por el término manométrica. Acuérdense esto de memoria, un manómetro siempre mide presión relativa. Entonces la medición que nos está dando este dispositivo es justamente esta parte. Y la presión atmosférica, pues bueno, esa tiene un valor constante, que lo podemos encontrar en nuestra tablita de equivalencias. Entonces vamos a checar cuál es el valor de una atmósfera de presión. Entonces como hemos deseado trabajar, estamos con los milímetros de mercurio y con los, ¿cómo se llama? Con los pascales, que por aquí no los veo, aquí están los pascales. Entonces estas son las dos equivalencias que vamos a necesitar trabajar, ¿sí? Una atmósfera de presión, o la presión atmosférica, tiene que corresponder a 760 milímetros de mercurio, mientras que en pascales debe ser 1.01 por 10 a la 5, ¿sí? Entonces vamos a escribir estos datos. Entonces la presión atmosférica la podemos expresar como 760 milímetros de mercurio. De hecho se escribe así, Hg, o completamente equivalente a 1.01 por 10 a las 5 pascales. Entonces ya tenemos las equivalencias que vamos a requerir. Bueno, vámonos al problema de regreso. Entonces ya tenemos los datos de la presión atmosférica. Entonces con esto podemos calcular fácilmente la presión absoluta. Entonces la presión absoluta, solo vamos a hacer una sustitución. Primero vamos a calcularla en milímetros de mercurio, puesto que ya lo tenemos. Entonces el primer dato es 760 milímetros de mercurio para la presión atmosférica, o 76 centímetros de mercurio, como bien debieron haber visto en el video. Y la presión manométrica es esta altura, ¿sí? Esta altura es de 15 centímetros de mercurio. Eso quiere decir 150 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces esa altura que les está dando aquí ya es directamente la presión. Entonces, o sea, literalmente así se utiliza un manómetro de tubo abierto. Y pues bueno, aunque conceptualmente este problema se puede ver así medio extraño, como ustedes podrán verificar, pues resolverlo es regaladísimo. Entonces nada más hay que hacer 760 más 150. Entonces aquí quedan 910 milímetros de mercurio. Inciso B, en centímetros de mercurio. Pues bueno, nada más hay que poner, dividimos entre 10, 91 centímetros de mercurio, ¿sí? Y finalmente, en pascales. Entonces aquí hay que hacer una simplísima conversión. Entonces para que nos queden pascales, podemos utilizar el método del factor. Entre 1 y multiplicamos por el correspondiente factor de conversión. En lugar de milímetros de mercurio busco pascales. Milímetros de mercurio va en la parte inferior. Entonces tengo que 760 milímetros de mercurio son exactamente igual a 1.05 por 10 a las 5, 1.01 por 10 a las 5 pascales. Y haciendo esta simplísima cuenta con ayuda de su calculadora, vamos a tener 910 por 1.01 exponente a la 5 entre 760. Entonces aquí el resultado hay que ponerlo en notación científica, porque si no, no nos va a quedar. Entonces esto va a ser 1.209 por 10 a las 5 pascales. Entonces, como verán, estos ejercicios son muy simples. Solo hay que entender cuidadosamente qué es lo que nos están pidiendo y revisarlo. Este problema
tiene una manera todavía extra de hacerse. No lo voy a hacer, nada más se los planteo. Se puede resolver para encontrar esta presión manométrica, si ustedes la quieren en pascales ya directamente. Pueden utilizar la presión hidrostática. Nada más que aquí la columna de líquido pues es la columna de líquido del mercurio, entonces hay que utilizar la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es 13.600 kilogramos entre metro cúbico. Esto lo sacamos de los problemas anteriores. La gravedad es 9.8, en este caso metros sobre segundo al cuadrado. Y finalmente aquí multiplican por la altura de la columna de líquido en metros, entonces aquí va a 0.15 metros. Ustedes lo terminan de hacer, ya que tengan esta presión manométrica, se la suman a este número y les va a dar este número de regreso. ¿Sí? Entonces todas las fórmulas están íntimamente relacionadas, como se podrán dar cuenta. Y bueno, lo que resta de la clase, 4 minutos, escucho sus dudas o comentarios. Si no, esto es todo de mi parte.